que el amor de muchos se va a enfriar. 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente, sin lugar a dudas, que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Según de Tesalonicenses capítulo 2, 3 y 4, porque quiero decirles, dice Pablo a Tesalónica, que el anticristo no va a aparecer. Antes tiene que venir la apostasía, el hijo de perdición, para que pueda aparecer y hacer su entrada al mundo el anticristo. Ahora, hay dos clases de apóstatas. Qué importante es esto. Dos clases de apóstatas: los que nunca fueron salvos y los que son salvos, pero que se apartan, cristianos que son cristianos y que se apartan temporalmente muchas veces del camino. Veamos claramente en el Evangelio de Juan capítulo 6, y vamos a tomar el principal ejemplo, que es Judas Iscariote. Dice Juan 6, versículo 64. Dice Jesús: pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Cuando Jesús comenzó a escoger a los apóstoles, Él no escogió a ninguno. El Padre le dijo: escoge a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan, y a todos los que escogió Jesucristo sabía. Y cuando Él escoge a Judas, claramente lo dice el versículo 70. Jesús le respondió: no los he escogido yo a ustedes los 12, y uno de vosotros es el diablo. O sea, era deliberado el plan de Dios, que tiene otra explicación, que formaría parte de este grupo de personas que no estarían todos realmente con Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 12, la oración sacerdotal: cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Es la palabra apolumi, que significa ninguno de ellos fue condenado al infierno o destruido, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Veamos ahora en la segunda carta de Pablo rápidamente también, que el apóstol Pedro nos explica claramente a estos apóstatas que nunca fueron salvos, pero que formaron parte de la iglesia como la cizaña que Satanás siembra en todas las iglesias del mundo. Segunda de Pedro 1 al 3. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo en el pasado, escuchen, como habrá entre ustedes falsos maestros. O sea, en el pasado hubo falsos profetas, falsos maestros, que en la iglesia va a haber exactamente lo mismo, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Está hablando de personas que pertenecen a la iglesia, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación, o sea, la poleia, la destrucción, el juicio final, no se tarda. Está diciendo el apóstol Pedro: estos que están en la iglesia, muchos como maestros, muchos como pastores, muchos como apóstoles, muchos como profetas, no son lo que son, y están condenados al infierno, porque entraron encubiertamente a tratar de desviar a la iglesia. Vean ustedes estas frases tan importantes:
La condenación no se tarda. Luego en el versículo 9, serán castigados en el día del juicio. Versículo 12, perecerán en su propia perdición. Versículo 14, más duro, son hijos de maldición. Versículo 19, son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22, mucha atención. Les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno. Todas estas personas del capítulo 2 de 2 de Pedro eran apóstatas que se habían metido a la iglesia y que nunca fueron salvos. ¿Por qué usa un proverbio de Salomón el apóstol Pedro? Les ha pasado lo que al perro. El perro vomita, y ustedes saben, los que tenemos animales, que vuelve a comerse el vómito. ¿Por qué lo hace? Pues porque es perro. Tendría que llegar a ser gato, conejo, para no hacer lo que su naturaleza le implica. Y el puerco, oink, 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 lo sacas del lodo, le echas Chanel, le pones champú y regresa al lodo porque es su naturaleza. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Que todas estas personas nunca su naturaleza fue cambiada. Por eso entran, conocen, les gusta la Biblia, van el domingo, etcétera, etcétera, por un tiempo. Viene la pandemia, miles de cristianos ya nunca regresaron. Pastores que tampoco regresaron, iglesias que cerraron, y comienza Dios a meter la escoba, usándolo para nuestro bien, para comenzar a limpiar la iglesia. Estas personas nunca fueron cristianas. Dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, de donde salieron, para que se manifestara que no todos son de nosotros. Y por eso está en debate la famosa doctrina de que si se pierde la salvación o que si no se pierde la salvación. Oye, hermano, pero es que este hermano estuvo 10 años y pues perdió la salvación. No perdió la salvación, nunca fue salvo. Nunca tuvieron la regeneración del Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante. Vayamos al libro de Judas antes de Apocalipsis, para que no se vayan a Génesis. Dice Judas, versículo 4, porque algunos hombres han entrado. Toda la carta de Judas es para prevenir de los que entran a la iglesia, que se dicen cristianos, pero son los apóstatas que nunca fueron salvos. Muchos han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí me han dicho, oiga hermano, pero usted predica la gracia y que no se pierde la salvación. Bueno, pues digo, como no se pierde la salvación, voy a hacer lo que me da la gana. Eso es tomar como libertinaje la gracia de Dios, porque Gálatas capítulo 5 dice, a libertad fuimos llamados, con la única condición que no usemos esta libertad como ocasión para la carne. Entonces, si tú dices, como no pierdo la salvación, me voy a portar mal, no eres cristiano. Porque el que es cristiano realmente se humilla delante de Dios. Señor, ya la regué, regresé al alcohol, pero como soy cristiano, Dios al que ama
pau, disciplina, Hebreos 12. Y Dios azota a los que son verdaderamente cristianos. Dios no deja a un cristiano que se aleja 6 meses. Muchos, en mi familia yo tengo personas que caminaron con nosotros, se convirtieron con nosotros, y muchos se alejaron por X razones, pero regresaron y de la oreja. Porque Dios los regresa al corral y métase otra vez al corral. ¿Por qué? Porque eran salvos. Pero si tienes ya mucho tiempo que te has alejado y no te ha pasado nada y sigues divirtiéndote, la dolce vita y por aquí y por allá, no es verdad que nunca fuiste salvo. Nunca hubo un arrepentimiento profundo en tu vida. Nunca hubo un deseo de leer las palabras. Nunca sentiste la dependencia de vivir en la palabra de Dios. Ahora veamos los que son salvos, pero que se apartan temporalmente del camino. Vean qué clara es la Biblia. Dice la Biblia en 1 Corintios, veamos un primer ejemplo, capítulo 5, de un muchacho, 1 Corintios 5, que vivía en fornicación parece que era su suegra, el chulis. Y Pablo se entera de que hay un muchacho en la iglesia donde los líderes no lo están disciplinando, ni lo han sacado de la iglesia, ni le han leído la cartilla y le han dicho: si sigues así, te vas de la iglesia. Entonces Pablo les manda una carta a estos líderes y él, teniendo conocimiento de este caso, les dice el versículo 5: el tal se ha entregado a Satanás. Escuchen: para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este muchacho iba a morir, pero como era salvo, iba a ser destruido, y vamos a ver que se llama el pecado de muerte. Lo vamos a demostrar en muchos versículos. El pecado de muerte es cuando un cristiano verdadero, estamos hablando de los que son regenerados, insiste en vivir en pecado y el camino de Dios es blasfemado por él, entonces Dios te lleva a casa antes de tiempo. ¿Qué quiero decir? Que hay cristianos que van a morir antes de tiempo porque nunca quisieron, como eran cristianos y Dios sabe que no se iban a arrepentir, prefiere llevárselos. Y allá nos vemos, y allá te voy a dar en el tribunal de Cristo tus buenos cueros. Esta persona no podía perder la salvación, aunque muriera como fornicario. Había caído en la fornicación, no se había arrepentido, pero como era regenerado, Dios se lo llevó. 1 Corintios capítulo 11. En la cena del Señor, los corintios la convirtieron en un bacanal. Y comenzaron a tomar el pan y la copa, el vino, como si fuera un juego, como si fuera una posada o como si fuera una fiesta. Y Pablo se enoja muchísimo y les escribe a esta iglesia y les dice, versículo 27, 1 Corintios 11: de manera que cualquiera que coma este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, o sea, significa sin respeto en el original griego, que te la tomas como si fuera una Coca-Cola o el pan como si fuera una concha de la tía rosa. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma el pan y bebe la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pausa. El juicio nunca es para los no cristianos. Dios es el que ama disciplina. Estamos bajo el Nuevo Testamento. Entonces, si Dios va a juzgar a alguien, es porque es cristiano, porque el juicio comienza, 1 Pedro 3, en la casa de Dios. Por lo cual, dice Pablo, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen.
Y si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cantidad de cristianos en Corinto comenzaron a enfermarse y a morir antes de tiempo porque no querían arrepentirse de sus pecados. Pero como eran salvos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que se los tuvo Dios que llevar antes de tiempo. Veamos ahora en Santiago capítulo 5. La Biblia de Dios no es de interpretación privada. Tenemos que poner precepto sobre precepto, línea sobre línea, comparar escritura con escritura para poder determinar claramente una doctrina. Y aquí vemos nosotros en el libro de Santiago, en el capítulo 5, Santiago capítulo 5, versículo 19 y el 20. Pongan mucha atención, hermanos. ¿A quién le está hablando? ¿Perdón? Tenemos que ver claramente la Biblia, hermanos, a los cristianos. Si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador el error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa salvará de muerte un alma? Que si tú a un cristiano que conoces, a tu compadre que supiste que se emborrachó ayer en una fiesta, o conoces un muchacho que anda fornicando con su novia, o tú eres su amigo y vas y lo reprendes y le dices, ¿verdad?, lo que estás haciendo no es ante los ojos del Señor, y logras que se arrepienta, salvas que Dios se lo lleve antes de tiempo al cielo. Lo salvas de muerte física, no de muerte eterna, porque un cristiano no puede pasar en condenación eterna jamás. Tenemos la vida eterna de Dios. Y finalmente el apóstol Juan es el que sella todas estas enseñanzas en su primera carta de Juan capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, es el que está hablando Santiago, el de los Corintios 5, el de los Corintios 11. Si tú ves si algún cristiano comete pecado que no sea de muerte, Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no pido que se pida. En otras palabras, yo he tenido en mi caso particular personas que tal vez yo sé que son cristianos y yo oigo, no ha regresado a Cristo, fulano de tal no ha regresado, y oro por él, y de repente pasa el tiempo en la lista de personas que todos tenemos que tener para orar por ellos, ya no me pone el Espíritu Santo orar por esa persona, y pasa un mes o 2 meses, ¿supiste lo que le pasó a fulanito? No, se estrelló en su motocicleta, se fue al barranco en un coche, le dio una embolia cerebral, se murió de COVID. No significa que todos se mueran de COVID, significa eso, ¿verdad? Pero Dios cualquier cosa lo usa para llevarse a esa persona al cielo. ¿Por qué? Porque es preferible que Dios te lleve al cielo antes que sigas dando un mal testimonio al mundo diciendo soy cristiano y que vivas una vida doble. Veamos algunas causas de la apostasía, y la primera es negligencia de la palabra de Dios. ¿Por qué hay cristianos que se alejan de Dios? ¿Por qué hay cristianos que comienzan? Porque la palabra apostasía significa alejarse de Dios, o alejarse de la verdad, o alejarse de la fe una vez dada a los santos. Es lo que se llama, es la palabra griega apistemi, con ph intermedia, apisteme, separarse, dejar el camino, en otras palabras, brincarte las trancas del rebaño y meterte al bosque donde están los lobos. No hay más que un destino, la muerte
los lobos te van a comer, el mundo te va a comer. Entonces hay cristianos, ¿verdad?, que comienzan a tratar o se brincan las trancas simplemente porque no han entendido que este libro nos fue dado para sostenernos. No solo de pan vivir el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo antes de ser cristiano comía porque es alimento a mi cuerpo, bebía porque es alimento a mi sangre. Entonces me sostenía físicamente del alimento físico. Pero ahora que soy cristiano, nunca me imaginé, porque la Biblia me revela que somos espíritu. Espíritu, sí, aparte de tu alma tienes un espíritu. Y ese espíritu necesita alimento. Y es la parte más importante de tu vida. Y el único alimento que hay para nuestro espíritu es la palabra de Dios. Entonces, si tú dejas de alimentarte con esto, ¿qué pasa? Te comienza a marchitar. Comienza a tener ideas que no tenías antes. Comienza a ver mujeres que no deberías de ver. Comienzas a ceder a las tentaciones de tu novio que te está acariciando y se pasa con las caricias y no le das una bofetada y le tumba los dientes. Comienzas a hacer cosas con tus amigos, con tus compadres, a ir a fiestas que no deberías ir, a discos que no deberías ir. ¿Y por qué? Porque no tienes la fuerza. Viene una tentación y caes en adulterio o caes en fornicación. ¿Por qué? Porque no has entendido que no tenemos fuerzas inherentes de nosotros para sostenernos. Somos demasiado débiles. Han hablado los conferencistas de esta situación. Dice la Biblia, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Hagan de cuenta que esta bocina es donde yo voy a estar plantado. Y esto, donde un árbol que está plantado, donde hay un río, es lógico que siempre dé hojas y que esté fructificando. Es lógico, porque el árbol no tiene vida en sí mismo, tiene que estar sacando del agua, de la tierra, el oxígeno y todo, del sol afuera, para que pueda dar fruto. Entonces nosotros tenemos que estar plantados en la Biblia. Y si la Biblia es donde yo estoy plantado, donde día y noche me levanto en la mañana, paso tiempo con Dios, memorizo 2 o 3 versículos. Señor, examíname, Padre, le dije mal a mi esposa, hazme más sensible al pecado. Antes de acostarme, vuelvo otra vez. Hay una promesa que le dice Dios a Josué: si tú haces esto, Josué, que de día y de noche. Hermana, pero ya a las 12 del día, que la canción, de día y de noche. Hermano, es que yo a las 3 de la tarde, ¿vas a discutir con Dios o vas a hacer tú las reglas? No levante nadie la mano. Y me dirijo a los líderes. No, nadie levante la mano. Tú eres una persona, examínate en este momento y sé sincero ante Dios. Es verdad que de día y de noche tienes el hábito y la disciplina de vivir en la palabra. ¿La lees? No levanten la mano, no sean presumidos. Es importantísimo que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque si no entendemos esto, estamos viviendo a nuestras propias fuerzas, que no tenemos ninguna. Ahí comienza la apostasía y el alejamiento de la verdad. En segundo lugar, una raíz de amargura. Hebreos 12:15. Un cristiano amargado es un cristiano derrotado. Un cristiano amargado no entra a la tierra de Canaán. Un cristiano amargado, que me violaron, que me robaron, me persiguieron, no me han dado el reconocimiento en la iglesia que yo creí que me iban a hacer, yo creía que iba a ser pastor, o etcétera, etcétera. Un cristiano que alberga en su alma resentimientos negativos, inmediatamente
La amargura es el veneno más grande para el espíritu. Vean ustedes las consecuencias de lo que dice Hebreos 12:15. Una persona con resentimientos o amargada bloquea la gracia de Dios. Bloqueas el contacto, te desconectas con Dios. No es verdad, dice 1 Juan, el que diga que está en pecado y tiene comunión con Dios es un mentiroso. Y tú puedes ser pastor y decir, no, yo sigo con Dios y leo la Biblia y todo, sin que te des cuenta que ya el Espíritu Santo no te está dirigiendo y lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo en la carne, porque la carne es muy consagrada. La carne es muy consagrada. Los mormones nos ganan porque ni café toman. Entonces, el hecho que dejes de hacer muchas cosas y que creas que eres cristiano, pero tú tienes resentimientos en tu corazón, te vuelves un mentiroso, porque el pecado engaña. Te estás engañando. Estás viviendo una vida completamente doble y falsa. Número 3, el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Jesús dijo que no podíamos servir a dos amos. No puedes estar sirviendo a Dios al mismo tiempo estar pensando en hacer negocios para hacerte rico o para tener entradas extras a tu ministerio. No puedes. Ninguno que milita, según de Timoteo, no se enreda en los negocios de la vida. Entonces, es increíble la cantidad de líderes espirituales que están tratando de hacer negocio y han convertido el canto, la predicación en negocio. Yo me he cansado de decirles las experiencias que hemos tenido. Me han hablado para invitarme a diferentes partes, diferentes naciones, y una vez me dijeron, queremos que venga usted a esta cruzada, me reservo el nombre también de la nación y de los pastores, y me dijeron, hermano Alducin, queremos que esté aquí 3 días, ¿cuánto nos va a cobrar? Así me preguntaron el presidente de la alianza, una muy famosa aquí en Latinoamérica. Le dije, ¿de qué me está usted hablando? Sí, ¿cuánto nos va a cobrar usted? ¿Y quiere usted hotel 5 estrellas, una limusín que lo recoja, queso con uvas en la mañana para desayunar y que tenga 2 damas que la acompañen a todos lados? Le dije, bueno, ¿qué soy? ¿Ricky Martin? Oiga, hermano, le dije, mire, yo no sé por qué usted me ofrece eso, pero que quiero decirle algo. Yo no voy para que ustedes me den. Si después de mis servicios, si ustedes me pagan mi avión y mi hotel y mi comida, estoy contento. Y si me quieren dar ofrenda, dénmela. Y si no me dan ofrenda, me regreso igual de contento a México, porque no dependo de ustedes, dependo de aquel que dice, no te dejaré ni te abandonaré. ¿De quién estamos dependiendo? Dios nos va a probar, ¿eh? ¿De quién estamos dependiendo? ¿A quién miras para tu sustento? ¿A quién estamos mirando para nuestro sustento? ¿A los hombres? ¿Lo que nos pueden dar? Si te corren del trabajo, ¿crees que Él es el proveedor, el que te contrató para el trabajo? ¿O tus convicciones delante de Dios? El amor al dinero. En cuarto lugar, no tener temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? La conciencia continua que Dios nos observa las 24 horas del día. Génesis 16:13, tú eres Dios que ve. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Salmo 139, del 1 al 3, oh Jehová, tú me has examinado, me has conocido, has entendido desde lejos mis pensamientos, todos mis caminos. Desde que me levanto hasta que me acuesto, te son conocidos. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno
reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están delante de Jehová y Él considera todas sus veredas. Temer a Dios es saber que te está viendo cuando nadie te está viendo. Muchos de ustedes hacen lo que hacen cuando nadie los ve porque ya perdieron el temor de Dios. Nadie me ve. José estaba en un palacio con la esposa de Potifar, le decían la leona de Tlacomulco. Pepillo, ven para acá, y lo jalaba y le quitaba y nadie lo veía, no había nadie en el palacio. Y José responde: ¿cómo había yo de meterme contigo y perder el temor de Dios? El día que creamos que porque nadie nos ve hacemos las cosas a escondidas, o nadie me ve, ahorita puedo ver un canal de pornografía, o cuando viajamos en el hotel y estamos solos, somos atacados por cientos de demonios para que podamos tener o ver pornografía. Cuando hacemos eso, ¿por qué lo hacemos? Porque no tenemos temor de Dios. Y cuando comienzas a tener temor de Dios, porque sabes que Dios nos ve, nos examina, sabe lo que piensas, lo que soñamos, todos nuestros caminos le son conocidos, vivimos delante de Él en santidad. Cuando se pierde el temor de Dios, se pierde todo absolutamente en la vida. Y finalmente, la apostasía viene en hombres sin carácter, que no tienen una vida disciplinada para estudiar la Biblia. Un pastor debe pasar 5, 6, 7 horas diarias, con concordancia, diccionario bíblico, comentarios, estudiando, buscando raíces, leyendo libros cristianos. Un cantante de ópera, Bocelli, vocaliza 5 horas diarias, Pavarotti 6 horas diarias vocalizaba. Renata Callis, María Callas, los cantantes de ópera, todos. Un karateca cinta negra tiene que practicar 4 o 5 horas diarias, pianistas, cantantes. Y nosotros que servimos a Dios, creemos que estamos en cualquier cosa cuando estamos atacados en un mundo espiritual. ¿Qué alimento le puedes dar a tu familia, a tu iglesia, cuando no tienes tiempo para Dios? Y tus sermones ya son los de hace 3 o 4 años, que te los fusilaste no sé de quién. ¿Por qué? Porque no tienes el tiempo para Dios. Personas sin amor por las ovejas, profesionales del ministerio. ¿Cuántos pastores están simplemente por el sueldo y no por el amor a la obra de Dios? Y Dios nos prueba los motivos por los cuales estamos sirviendo a Dios. Sin amor por la esposa y la familia. Les decía en la comida ahorita a los pastores, entramos a muchas iglesias y la esposa por allá, el pastor por acá y las ovejas. Oye, yo ni siquiera sabía que estaban casados. Nunca los ven de la mano, nunca los ven juntos, nunca los ven caminar, nunca ven que el pastor pellizque de vez en cuando a la esposa, que se dan besitos de vez en cuando. No se puede vivir una vida sin amor por la esposa, sin tenerla como reina, sin saber que es importantísimo que el matrimonio es 2 juntos persiguiendo el mismo objetivo. Nada de que yo soy espiritual y mi esposa se quedó. Pues te vas a esperar a que levantes a tu esposo, porque tú no puedes caminar solo sin tu esposo, y te vas a tener que esperar ministrarla a ella o arreglar algún asunto, alguna raíz de amargura que tenga contra ti, porque es importantísimo que los 2 caminemos juntos. Y finalmente, ¿verdad? Con amor a la popularidad. Como decía Chuy, siempre predicadores que siempre quieren hacerse graciosos sin contar chistes,
Digo, no está malo contar chistes de vez en cuando, ¿no? Pero cuando ya el sermón es de 50% de chistes y ves la actitud del predicador que, oye, tengo aquí 2 años en la iglesia, no he oído al pastor un mensaje del arrepentimiento. Nunca ha predicado contra el pecado. Nunca ha predicado contra el juicio final. Nunca ha predicado del rapto. Nunca ha predicado del infierno. Ten cuidado en la iglesia en que estás. Porque son cristianos o son líderes espirituales que están tratando simplemente de agradar a la gente. Ahora finalmente hay un gran movimiento que se llama el movimiento ecuménico, donde el Papa comenzó con Pablo II en la ciudad de Isis, en Italia, junto a brujos, hindúes, mormones, musulmanes, zoroastristas, etcétera, etcétera, para reunirlos a todos a una sola religión y estar bajo el paraguas del Vaticano. Murió el Papa Juan Pablo II, Francisco viene todavía con más hambre porque ahora él quiere imponer el globalismo en las iglesias. Y cuando decimos, es que nos invitaron a una reunión al Vaticano, mira, me han preguntado, ¿yo voy al Vaticano? Claro que lo voy a ir, y lo primero que le voy a decir a Francisco es arrepiéntete. Yo no vengo aquí, ¿verdad?, a decirte ni que a salir para que esté retratado como una celebridad. Si yo pierdo mis convicciones y me vendo y comienzo a buscar popularidad simplemente para que me digan como Francisco, o para ganar a más católicos que se visiten más a YouTube, o para vender mis libros, me estoy prostituyendo el llamado que Dios me ha hecho. No nos vendamos. Somos hijos e hijas de Dios, somos líderes de Dios. No nos rebajemos a lo que el mundo, a la corrupción que el mundo está. Que por cualquier plato de lentejas venden completamente su ministerio. Y fuimos llamados para vivir en la verdad, ser apasionados por la verdad, morir por la verdad y predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios. Ustedes no se imaginan cuántos correos nos llegan preguntándome que si ya estamos en la tercera trompeta, por el amor de Dios, que si ya estamos en los sellos del Apocalipsis, que si ya la tribulación ya pasó, que si el anticristo, que si la marca de la bestia es el nuevo chip que acaban de sacar tecnológicamente tal o tal cual compañía. Todas estas preguntas, cuando provienen de cristianos, pues realmente o son muy nuevos o tienen tiempo y no se han discipulado, o tampoco oyen por YouTube, porque tenemos miles de conferencias en YouTube del libro de Daniel, de Zacarías, de todo lo que Apocalipsis, y no les interesa enterarse porque lo único que oyen es TikTok. Y se meten a ver cuántas personas en Instagram, en Facebook, etcétera, etcétera, pero no se meten a adquirir conocimiento bíblico. Y con la tecnología que tenemos actualmente es impresionante lo que podemos saber. Veamos entonces la respuesta del apóstol Pablo a esta iglesia en el capítulo 2, en los primeros 4 versículos. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquí Pablo está citando el rapto. Si hay una Biblia, ponle el rapto para que no confundas el rapto con la segunda venida ni con la tribulación. Por eso es tan importante traer la Biblia a el domingo, a los estudios entre semana contigo, para que tomes nota, para que apuntes el origen de la palabra, si está en griego, si está en hebreo, etcétera, etcétera. Con respecto a esa doctrina que les acaba de enseñar, en la primera carta dice Pablo: y nuestra reunión con él, les rogamos, hermanos,
que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar. Ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor. Por favor, todos ustedes que nos ven a través de las redes de televisión y a través del internet, y los que están aquí presentes, apunta ahí en tu Biblia, arriba el día del Señor, ponle la gran tribulación. Este término, el día del Señor, en todo el Antiguo Testamento se usa el día de la ira, el día de Jehová, el día de la venganza, y toda esta terminología se refiere a los últimos 7 años de la tribulación y de la gran tribulación. Igualmente en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que les estaban tratando de enseñar a estos cristianos que ya se encontraban? ¿En dónde? En la tribulación, en el día del Señor. Y entonces Pablo dice, el versículo 3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, la tribulación, sin que antes venga, ¿no oigo? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo, el hijo de perdición. Vamos por partes y con paciencia. Si en este siglo XXI estamos en diciembre del año 2025, no se ha manifestado el anticristo, pero se está manifestando ya la apostasía. Nos muestra entonces el Espíritu Santo que estamos en la víspera del arrebatamiento de la iglesia, el cual se opone, versículo 4, hablando del anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en su primera carta, denle la vuelta a Tesalonicenses, sigue las cartas de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente, o sea, sin ningún lugar a dudas. ¿Qué dice el Espíritu? Que en los últimos tiempos o en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, la Biblia entonces nos muestra que una de las características que van a suceder en el mundo cristiano antes que venga Jesús y desaparezcamos millones de seres humanos en el arrebatamiento o en el rapto de la iglesia, millones de cristianos se van a apartar de la fe. Millones de cristianos ya el domingo ni la Biblia van a llevar a la iglesia. Ya no traen ni en su carro una Biblia, ni en su buró, ni en el baño de su casa una Biblia, ni en la sala de su casa. Cada día el alejamiento de la Biblia va a ser más grande. Y dicen, hermano, pero ahora traigo mi iPhone. Bueno, tu iPhone trae una información limitada, pegada. Y cuando traes la Biblia, ¿por qué la traes aquí físicamente? Porque traes tu pluma y apuntas acá y está letra en griego, etcétera, etcétera. Y al ratito, después de 4 o 5 años de manejar la Biblia, que es la espada del Espíritu, ya te dices Éxodo, no te vas a Apocalipsis. Abran sus Biblias en Mateo, no te vas a Zacarías.
Pero mientras siempre, tráigame el iPhone es para cuando vayas en avión, cuando vayas en el tren, cuando estás en un hospital que no puedes llevar la Biblia cargando. Pero aquí en la iglesia hay que traer porque aquí es para aprender. Yo recuerdo cuando era estudiante de física, de química, de matemáticas, lo primero que la maestra decía, estudio de física, levanten su libro de física. Y Pepito no lo traía. Pepito, vete a tu casa por el libro de física. Porque si vienes a la clase de física, tienes que traer tu libro de física. Si es clase de química, si es clase de inglés y no traes el libro en inglés, entonces ¿a qué vienes? Esto es algo elemental en el aprendizaje humano. ¿A qué venimos aquí? ¿A aprender de qué? ¿Y dónde está? ¿Me la saludas cuando la veas? Muy bien. Vamos en primer lugar a explicar lo siguiente, que hay dos clases de apóstatas. Hay dos clases de apóstatas que la Biblia menciona. Lo voy a explicar con detalles. La primera es personas que vienen a la iglesia 3, 4, 5, hasta 10 años. Y en estos tiempos nunca se arrepintieron. Les encantaba venir a la iglesia y oían el mensaje y se sentían a gusto con el mensaje, y de lunes a viernes nunca sus vidas cambiaron. Nunca fueron transformados interiormente. Adquirieron mucho conocimiento intelectual, pero aquí abajo esto no fue cambiado. Almacenaron data, información, pero su corazón, esta información nunca bajó. Nunca llevaron a la práctica la información que recibieron. Un ejemplo rápido: maridos, amen a vuestras mujeres. Ayer hablé bastante acerca de esto a los matrimonios que vinieron. Efesios 5:25, amen a las mujeres. Sí, ¿cómo? Sacrificialmente, cuídala, es un vaso frágil tu esposa, sé caballeroso con ella, las mujeres son románticas, etcétera, etcétera. Y yo tengo 5 años en la iglesia y le preguntas a la esposa, don Pancho, ¿cómo está? Es igual, hermano, que hace 5 años. Pero don Pancho va a la iglesia y va y oye la palabra de Dios, pero nunca ha cambiado ni ha entendido que su esposa es la prioridad, que tiene que cambiar, que tiene que amarla, que tiene que respetarla, que sus hijos tienen que ver que ama a su mamá. Y porque no ha cambiado, simplemente porque nunca ha nacido de nuevo. Siempre que viene a la iglesia un Pancho, le entra por acá, le sale por acá, le entra por acá, le sale por acá. Nunca baja aquí ni cambia su vida interior. Entonces, estas personas son las que nunca fueron salvas. Bueno, estas personas, dice en la primera carta a Juan, capítulo 2, versículo 14, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero salieron para que se manifestara que no son de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en la verdad, hubieran permanecido siguiendo a Jesucristo. Pero como nunca se arrepintieron, como nunca cambiaron su corazón, como nunca tomaron una decisión, quiero seguir a Jesús y quiero cambiar, Señor, entonces se convierten en apóstatas. Tarde o temprano regresan otra vez al mundo de donde Dios los sacó. Veamos un ejemplo muy claro en el Evangelio de Juan, en la vida de Judas Iscariote. Es increíble que yo me he encontrado a muchas personas diciéndome que Judas perdió la salvación por el amor de Dios. Judas nunca fue salvo. Desayunó con Jesús, comió con Jesús,
cenó con Jesús, durmieron con Jesús, viajaron con Jesús, y en 3 años y medio Judas nunca cambió su corazón. Y al final Cristo todavía le dice en la última cena: el que moje conmigo su pan, ese me va a entregar. Estaba tan bien disfrazado, tan bien cubierto de una apariencia de piedad Judas, que ninguno de los apóstoles ni siquiera les pasó por aquí que no era salvo. Entonces vemos aquí en la carta de Juan, vamos a demostrar esto. Juan capítulo 6, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros, está hablando Jesucristo, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Vean el versículo 70. Jesús le respondió: no los he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. O sea, ¿cómo puede alguien atreverse a decir que Judas perdió la salvación? Judas siempre fue diablo desde el principio, y Cristo lo sabía. Formaba plan del plan de Dios, como lo podemos explicar en otra ocasión. Vayamos ahora al capítulo 13 del Evangelio de Juan. Capítulo 13, versículo 10 y 11. Estamos probando que Judas nunca fue salvo. Esta es la clase de apóstatas que tarde o temprano, como él, acabó suicidándose, acaban regresándose o alejándose al mundo. Juan 13, versículo 10 y 11. Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios están, aunque no todos. ¿A quién se refería? A Judas, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Vemos nosotros también aquí en el capítulo, versículo 20 y 22. De cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en el espíritu y dijo: de cierto, uno de ustedes me va a entregar. Ahora bien, vayamos a la carta de Judas. A ver, ¿verdad? ¿Dónde está Judas? Ya andas por el libro de los números. Está antes del Apocalipsis. Es la carta antes del Apocalipsis, para que no te vayas tan lejos. Judas es una carta escrita, dedicada, recortada especialmente para los apóstatas, para aquellas personas que están dentro de todas las iglesias del mundo, evangélicas o cristianas, porque las iglesias están llenas de gentes. Puede ser, ojalá que no haya muchos aquí, pero en todas las iglesias, en el mundo entero, nazarenos, bautistas, pentecostales, carismáticos, lo que tú me digas, todas las iglesias tienen cizaña. Jesús lo enseñó: la cizaña va a crecer con el trigo. Y la cizaña es estas personas que están en las iglesias, que nunca se han convertido, que nunca se han arrepentido, y muchas de estas personas cizañosas terminan arrastrando a los verdaderos cristianos para sacarlos o llevárselos a una secta o formar otra iglesia. Su propósito es dividir la iglesia, sembrar
cizaña, porque son cizaña. No pueden sembrar buena trigo. Veamos lo que dice Judas de estas personas. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, disfrazados, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje y la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan a Dios, al único soberano y al mismo Señor Jesucristo. Versículo 11 al 13. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestras ágapes, o sea, en vuestras reuniones, que comiendo impúdicamente con ustedes, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, o sea, peleoneros, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Finalmente, versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? La presencia del Espíritu Santo. Y si la tengo, tengo que dar fruto. Yo no puedo salir al jardín de mi casa y decir a mi esposa: oye vieja, ¿dónde están las sandías? Y me dice mi esposa: ¿cuáles sandías? Pues ¿cómo que cuáles sandías? Me dice mi esposa: ¿qué sembraste semillas de sandía? No, pues entonces ¿cómo estás pidiendo que crezcan sandías si no has sembrado semillas de sandías? No seas tonto, me va a decir mi esposa. No puedes recoger lo que no siembras. Entonces, ¿cómo puede haber una persona dar fruto si no está sembrado Dios en su corazón a través del Espíritu? Árboles otoñales sin frutas, sin frutos, como la espuma del mar, van y vienen, van inconstantes en todos sus caminos, inmaduros, siempre se victimizan, causan divisiones, etcétera, etcétera. Estas son las personas que nunca tuvieron la salvación. Muy bien, veamos ahora la segunda clase de apóstatas. Estos son cristianos nacidos de nuevo, que tienen al Espíritu Santo, pero que en muchas partes de su vida se alejaron de Dios. Yo conozco pastores que cayeron en el alcoholismo, otros que cayeron en el adulterio, etcétera, etcétera. Y si realmente eran cristianos y si realmente tenían al Espíritu Santo, van a regresar, porque Dios al que ama, pau, disciplina, y regresan jalados de la oreja y los mete Dios a través de una cosa bastante dura que les pasa en su vida, los mete al corral otra vez. ¿Por qué? Porque Dios al que ama disciplina, al que deja sin disciplina, Hebreos 12, es bastardo y no es hijo. Entonces si tú oyes: oye, don Pancho tiene ya 3 años que iba a la iglesia y sigue emborrachándose y sigue haciendo esto y se fue con una prostituta y ya los matrimonios, nunca fue salvo. Nunca fue salvo don Pancho. Ese amigo tuyo nunca fue salvo. Entonces hay cristianos que caen por diferentes cosas, pero regresan
porque tenían al Espíritu Santo. Vamos a ver este ejemplo en 1 Corintios capítulo 11, cuando se establece la famosa cena del Señor. Y en este capítulo 11 de Corintios, Pablo nos revela algo bastante profundo. Y veamos a estos cristianos que pecan contra Dios, cayeron, pero como eran cristianos, ¿verdad? Dios tuvo que disciplinarlos y regresarlos al corral otra vez de las ovejas. Dice versículo 30 y 32. 1 Corintios 11, 30 al 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. En la iglesia de Corintio comenzaron muchos a enfermarse. Y muchos, lo vamos a ver tal vez al final, se mueren antes de tiempo. ¿Quiénes son estas personas que dice Pablo? Y muchos de ustedes se están muriendo, son cristianos que por ser cristianos y tener al Espíritu Santo, Dios ha tratado con ellos, y cuando Dios ve a un cristiano o a una cristiana que no responden a la disciplina, se los lleva a casa antes de tiempo. Mueren antes de tiempo. Lo vamos a comprobar también con muchos pasajes. Si pues nos examináramos, versículo 31, a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, como somos cristianos, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces prefiere Dios llevarse a alguien a casa a que siga el evangelio siendo blasfemado por la forma en la conducta en la que viven en la sociedad, por el mal ejemplo que le siguen dando a la familia, a la iglesia, a la sociedad. Pero como son salvos y no han hecho caso, Dios se los tiene que llevar a casa antes de tiempo. Veamos otro ejemplo, el más claro, en esta primera carta, capítulo 5. 1 Corintios, capítulo 5. Este es el ejemplo más claro que hay. Para no hacer muy largo esto, en este capítulo 5, Pablo recibe noticias. Hay un muchacho en la iglesia que está fornicando con su suegra. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Y me he enterado, dice Pablo, que a los pastores de Corintio, me he enterado, a los líderes les manda esta carta, que ustedes no han hecho nada. ¿Cómo saben que este muchacho está en fornicación? O está fornicando con su novia, o está en alabanza y está fornicando, o es el señor Pompidou que puso el techo de la iglesia, y como puso el techo de la iglesia y está en adulterio, los pastores, no, don Pancho puso el techo de la iglesia, no lo podemos correr de la iglesia. Y dice Pablo, se están vendiendo, están prostituyendo su llamada al liderazgo. Cuando un pastor se deja comprar, porque un miembro de la iglesia, una familia, son las que aportan más dinero, y en esa familia hay pecado, y nosotros no nos encargamos, como lo vamos a ver, de tratar con ese pecado, Dios a nosotros nos juzga. Y mejor salte si eres pastor del ministerio y vete a vender camarón a Veracruz, pero no sigas en un púlpito, porque no te imaginas lo mal que te va a ir. Entonces Pablo está muy enojado con estos líderes. Dice el versículo 3 en adelante. Ciertamente yo, está muy enojado Pablo, como ausente en el cuerpo pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo,
el tal sea entregado a Satanás. Y la misericordia de Dios, que no es Dios, I love you, que no es amor Dios. Qué mal concepto tenemos de Dios. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este muchacho era salvo. Era salvo, tenía el Espíritu Santo. Entonces Pablo prefiere que al sacarlo de la iglesia, al sacarlo de la comunión de la iglesia, o sea, al mundo operado por Satanás, este muchacho iba a perder la protección de Dios. Y prefería a Dios que lo atropellara un tren o un camión, porque es entregado a la muerte y sabía que Satanás se iba a avanzar contra él, pero su espíritu no se iba a perder, porque era salvo. Aquí es un ejemplo, pues, más de una persona que apostata, que se aleja del Señor, pero o que se arrepiente y regresa, o Dios se lo lleva a casa. Y el último caso, en el libro de Santiago, todos siempre tenemos que respaldarlo con las sagradas escrituras, para que dejemos que sea la Biblia la que hable y no la simple opinión de cualquier persona. Dice Santiago, capítulo 5, versículo 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, ¿a quién le habla? A los hermanos, ¿verdad? A los que son salvos. Yo no le puedo llamar hermano, ¿verdad?, a una persona de otra religión, aunque dicen todos somos hermanos, hijos de Dios. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Todos somos creados por Dios. Juan 1:12, a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando oímos la palabra hermanos, se está dirigiendo a cristianos que tienen al Espíritu Santo. Hermanos, si alguno entre ustedes, o sea, entre los cristianos, entre los hermanos, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay personas, repito, o cristianos que tienen el Espíritu Santo, que se han portado bien, que ahí van y caen en pecados y quieren insistir en ese pecado. Y yo me acerco, ¿verdad?, con don Pancho. Oye, ya tienes 6 meses, hermano, que estás tomando. ¿Qué te pasa? Tú no puedes seguir así. O supe que estás defraudando, o que robaste por aquí, por allá. Arrepiéntete y regresa a la iglesia. Si ese hermano me hace caso o te hace caso a ti, ¿estás salvando que Dios se lo lleve a casa antes de tiempo? Salvará de muerte. Lo salvas de que Dios se lo lleve a casa antes de tiempo. Muy bien. Una vez que esto es muy claro, veamos ahora las causas por las cuales hay la apostasía. Veamos en primer lugar en el Salmo capítulo 1, el Salmo capítulo 1. La primera causa que podemos mencionar para que una persona que se llame cristiana comience, y esto es imperceptible, santos de Dios. Las personas se alejan de Dios y la mayor parte de las personas cristianas que se alejan de Dios no están conscientes, creen que siguen sirviendo a Dios, creen que todavía son cristianos, tal vez lo son, y que todavía no se dan cuenta que lo que están haciendo es tan
tan importante para Dios que se comienzan a deslizar poco a poquito así, y cuando te das cuenta ya estás adentro del mar y ya el mar te ha llegado hasta acá. Cuando ya comienzas a ahogarte y ya te pasó esto, ya te robaron, te asaltaron, te metieron a la cárcel, una enfermedad, lo que sea, lo que Dios haya usado, cuando ya te llega el agua hasta acá, ahí abre los ojos en el hospital, o abre los ojos en la ambulancia, o abre los ojos en la cárcel o en cualquier lugar, y dices: Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida? Con mi familia, con mi esposa. ¿Cómo cometí adulterio y me fui con una chamaca ahí, viejo rabo verde? ¿Cómo es posible? Eso es lo que los hace despertar, porque creyeron que estaban bien delante de Dios. No, yo puedo tener un amante, ir a la iglesia, puedo seguir defraudando, ir a la iglesia, puedo tener una deuda y tengo un año que no le pago a doña Margarita, que me vendió quesadillas gratis o me la empeñó, y no le he pagado la deuda a doña Margarita. Tú no puedes vivir cristiano así, debiendo dinero y no pagándolo. ¿Qué tienes que hacer? No tengo, me prestó mi cuñado $1,000,000. Cuñadito, no tengo dinero, te prometo, te voy a dar 100 pesos a la semana. Algo que sale de mi corazón, pero te los voy a pagar. No me voy a hacer borrego, me voy a esconder y me voy a olvidar como si no le debo nada. Porque entonces pierdo mi conciencia y mi temor de Dios. No podemos. El Espíritu Santo vino a convencernos. Dice el Salmo número 1, que es precioso: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, o sea, sino que en la Biblia está su delicia, y en su ley medita nada más a las 12 del día. ¿Eso dice? Cuando se levanta y está cansado, dice: el jueves voy a meditar en la Biblia. O a las 6 de la tarde voy a tener mi devocional. ¿Eso dice? De día y de noche. ¿Se acuerdan de Josué 1, 6 al 8? Josué, vas a entrar a Canaán, vas a pelear contra 7 ciudades cananitas. Te voy a dar el secreto para que no apostates. El secreto para que venzas. El secreto para que te vaya bien en todas las cosas que hagas. Josué, de día y de noche. A las 12, de día y de noche. A las 5, que la canción, hombre. Te va a decir Dios: ¿me crees o no me crees? Sí, eres cristiano, sí. ¿Y por qué no me obedeces? No levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes saben que de día y de noche, al levantarme y al acostarme, medito, la leo, memorizo versículos? ¿Cuántos lo hacemos? No levanten la mano. Entonces, ¿por qué dices que eres cristiano? ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué te entra por acá y te sale por allá? ¿Por qué no le haces caso? La fe es creer lo que Dios dice, y la fe es llevarlo a la práctica. Pues si Dios lo dice, lo voy a hacer. Y cuando yo lo hago, compruebo a través del tiempo que se abren las puertas de los cielos y lluvia de bendiciones viene sobre mi vida, mi matrimonio, mi trabajo, mis hijos. ¿Por qué? Porque obedezco la palabra de Dios. El temor al Señor es medicina a mi cuerpo y refrigerio a todos mis huesos, dice Proverbios. Y cuando hacemos esto, Dios te dice: prosperarás en todo lo que hagas. Dice el versículo 3: serás como árbol plantado, escucha, junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, tu hoja nunca va a caer y todo lo que hagas prosperas. Ay, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no encuentro trabajo? ¿Por qué en la escuela? ¿Por qué aquello aquí? Regresa a la Biblia y obedece lo que Dios te dice, porque Dios no puede ser burlado.
Simplemente por eso. ¿Cómo quieres que, si te va bien en la vida y Dios te bendice con dinero o con un mejor trabajo y tú te has alejado de Dios, se convierte en una maldición porque más lejos te vas a ir de Dios? La prosperidad ensoberbece a la gente. Ya traigo mi Mercedes y tengo por acá, ya soy pirruris, y en la noche no ceno chilaquiles como los nacos, ceno puras cosas, y comienzas a convertirte en un sangrón pesado. Es gente tan pesada que manejan así, ¿verdad? Y quita, tonto, quita mis libros, mis vidrios, no me le eches agua a mis libros. En lugar de 2 pesos, 5 pesos, esa pobre persona que no está robando, está tratando de ganarse la vida con limpiarte un vidrio, ayúdala con 5 pesos. ¿Por qué lo tratas así? Él no tiene para comprarse el carro que tú traes. Comenzamos a ensoberbecernos. El orgullo nos comienza a apoderarse de nuestras vidas. Y comenzamos a ver a la gente despectivamente. Quítate, no me estés limpiando los pies. ¿Quién eres? Ni el rey Salomón hizo eso. Eso es lo que hace cuando uno se aleja de Dios. La soberbia, la presunción. Y comenzamos a vivir con desprecio de todas las demás personas. La segunda raíz de amargura que causa la apostasía es cuando ya tienes mucho tiempo sin perdonar a alguien. Hebreos 12:15. Mirad, hermanos, que no hay en ustedes una raíz de amargura, porque puede contaminar a muchos y dejas de recibir la gracia de Dios. La amargura, cuando yo estoy enojado, acuérdense el cuento de Pepito, que Pepito traía una araña aquí. Y le dice a una amiguita: ¿ves esta amiguita, verdad? Pues no te quiero y te voy a aventar la araña para que te pique por todo lo que me hiciste. Y le dice la amiguita a Pepito: qué tonto, Pepito, antes que me la avientes ya te picó a ti. Así es la amargura. Ese que me hizo, y mi papá que me hizo, y mi hermano que me hizo, y mi cuñado que me hizo, y el gobierno que me hizo. Y estamos tratando de desbocar un veneno que no hemos sacado sin que nos demos cuenta que ya nos está envenenando. La amargura te bloquea la gracia de Dios, la gracia. Fuimos salvos por la gracia salvífica, pero esta es la gracia santificante. Son 2 gracias, la salvífica y la santificante. La salvífica nos salvó, la santificante la necesitamos diario para tener fuerzas para vivir para Dios. La amargura impide que Dios me ayude. Perdona. Estamos llamados a perdonar traiciones, persecuciones, hablaron mal de ti, te calumniaron. No hagas caso lo que dicen acá, no hagas caso lo que dicen acá, no hagas caso lo que viene atrás. Nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya no voy a la iglesia porque puros hipócritas. ¿Y tú qué eres? A la iglesia, voy a ir a otra iglesia que sea mejor. A la que tú vayas, tú la vas a descomponer. Qué increíble, ¿verdad? Que llegamos a ese grado. Me voy porque todos. ¿Y tú qué eres? Tú eres, entonces te has portado en esa iglesia, has amado, has servido, has obedecido a Dios. No es que llegaste a la iglesia para que nadie me amó, nadie me saludó, y esto y el otro. Y doña Chole entraba y no me saludaba, y el pastor regañaba muy feo. Me voy a una iglesia que me den mielecita y que me digan: mi nene, mi puchililito, Lilito. En tercer lugar, la tercera causa de la apostasía, el amor al dinero. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. El apóstol Pablo nos da una razón pero muy grande para que podamos nosotros entender el daño tan grande que no es el dinero. Entendámoslo bien, El tener dinero no es pecado.
Dios, escúchame, pongan mucha atención. Dios no está que tú tengas un Ferrari en tu casa, un Lamborghini, un Bentley y un Porsche, y que tengas un palacio de casa aquí en Querétaro con muebles importados, con pinturas de Singapur. No está en contra de los millonarios, ni de los billonarios, ni de los multimillonarios. Dios está en contra de esa persona que tiene todo eso, que le esté dando por las bendiciones por lo menos el 50% a la obra de Dios. Porque si tú tienes esos carros y esa casa y lo que tú tienes lo comienzas a amar y comienzas a volverte cada vez más avaro para la obra de Dios, ¿qué hace el dinero? Entra a tu corazón y te acaba apartando de Dios. Porque la raíz de todos los males, 1 Timoteo 6:10, es el amor al dinero. Fíjate lo que pasa, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, apostataron y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, fíjate que aquí a los ricos no les manda Dios, vendan todo para que sean buenos. Versículo 17, a los ricos, a los que tienen mucho dinero, mándales estas palabras. Diles que no sean orgullosos, que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, porque en cualquier día lo que tienes así te lo quita Dios. De la noche a la mañana te puedes quedar en la calle, porque si tienes dinero es porque Dios te lo ha dado. Sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios no está en contra que vayas y gastes 100,000 pesos en Cancún y rentes un yate y pasees a tus hijos o que te compres un avión. No está en contra de nada de eso. Está en contra de que tú no le des en proporción a la obra y no permitas nunca que el dinero te maneje y te controle, y que guardes más de lo que deberías de guardar. En el Antiguo Testamento era el famoso diezmo, pero era obligatorio. En el Nuevo Testamento ya no aparece el diezmo de los hechos hasta el Apocalipsis. Ahora dice 2 Corintios 9, cada quien dé como propuso en su corazón. Ya Dios ya no se mete. Te voy a dejar que salga de ti lo que tú me quieres dar, la generosidad. Mientras más le vas a Dios, vas a comprobarlo, que más te va a Él a dar lo que tú sembraste. Si yo siembro 10 semillas de sandías, vean la ley de la cosecha. 10 semillas de sandías produce 50 sandías. ¿Cuál es la ley? Que la cosecha es más grande que la siembra. Nunca recoges lo que sembraste, recoges multiplicado lo que tú sembraste. Y lo que vemos ahora, más que nada, es la avaricia, el amor al dinero, por la cual la gente vive como vive actualmente. Y finalmente, dice la palabra de Dios que muchos cristianos han perdido el temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? El temor de Dios es este. Yo me voy a poner yo en un caso. Me voy a Nueva York a unas conferencias, no viene mi esposa conmigo. Entro en un hotel, nadie me ve. Prendo la televisión a buscar pornografía, porque nadie me ve. ¿Por qué hago eso? Porque yo creo que aunque nadie me ve, tampoco Dios me ve. Porque si yo supiera que Dios me está viendo, no haría lo que yo hago a escondidas. Cuando hay el temor de Dios, ya no hacemos escondidas. Me voy a ir con esta muchacha, o me voy a ir por aquella, o voy en mi WhatsApp a comunicarme con una persona que no es mi esposa, o a tener un amante, o a mi novio, para que nos vayamos a acostar al hotel sin que nadie se entere. Cuando una persona que se llama cristiana
hace cosas creyendo que Dios no lo ve, ha perdido el temor de Dios. Salmo 139. Señor, tú has conocido desde que me levanto hasta que me acuesto, los programas de televisión que veo, las revistas que ojeo en el consultorio del doctor, si compro pornografía o no compro pornografía, cómo veo a las mujeres, si mis ojos son para desnudarlas o las veo con pureza y castidad a las mujeres. Dios, sus párpados examinan, nos conocen de los pies a la cabeza. Y dice Dios, lo que oyes, lo que ves, lo que gustas, lo que sientes, vas a recoger lo que sembraste. ¿Cómo acabó el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías? Los sacerdotes decían, Dios no nos ve. Así acabaron, Dios no nos ve. Y por eso hacían lo que hacían. Porque si creemos que Dios nos ve, no haríamos lo que haríamos cuando estamos a solas. Y cuando estamos a solas es cuando se demuestra si tenemos el temor de Dios. Y eso hace que poco a poco te alejas de Dios. Dice Génesis 16:13, tú eres Dios que ve. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Salmo 139, todos mis caminos te son conocidos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Los pecados de algunos hombres se hacen manifiestos antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Tú has pecado, no sé qué pecados puedas tener. Dios, si somos cristianos, nos dice en esta tarde, Juan, Pancho, Carmelita, Doña Chole, Chencho y Chencha, te doy oportunidad que te arrepientas. Te doy oportunidad que te acerques a mí y abandones ese pecado. Escúchame, si tú no lo haces, tu pecado lo voy a exhibir a que todo el mundo lo conozca. Se va a publicar tu pecado y se va a enterar más gente de lo que creías que era escondido por tu falta de temor de Dios. Las malas obras tienen que ser, dice la Biblia, manifestadas. Y cada vez que oímos la palabra de Dios es la oportunidad de arrepentirnos de nuestra vida. En el área que Dios nos toca, todos somos diferentes. En el área que te está tocando Dios, arrepiéntete en esta tarde. Pídele perdón a Dios. Inclina tu cabeza y dile estas palabras. Señor mío y Padre mío, te doy las gracias por tu palabra, por tus consejos, por tu sabiduría, y más que nada, porque no me dejas, ni me vas a dejar nunca, porque me has prometido, no te dejaré, ni te desampararé nunca. He sido yo quien me ha alejado de ti, Señor. Ahora veo que tú me sigues amando, me sigues exhortando, me sigues llamando la atención para que me vuelva a ti. Y quiero decirte en esta tarde que me vuelvo a ti con todo mi corazón. Ya no quiero pecar. Quiero dejar este pecado ya que he mantenido en mi vida a escondidas, tratando de creer que tú no me ves. No quiero ser disciplinado. Quiero la corta vida que me has dado, vivirla para ti en paz, con mi familia, con mis hijos, con mis amistades. Que bendigas mi trabajo, mi entrada y mi salida, porque hago las cosas que son agradables delante de ti. Te pido perdón con todo mi corazón
Si no lo tienes, tal vez dile: entra a mi vida, Jesús. Entra a mi vida en este momento. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ya no quiero jugar a ser cristiano. Quiero obedecerte con el poder que me darás del Espíritu Santo y la vida eterna y el perdón de mis pecados. Te doy las gracias por tan grande amor, Señor Jesús. Amén. ¿Qué haríamos sin este libro? Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Esta es la única guía en el siglo XXI, año 2025, el único GPS, el único Waze, no hay otro. Es lo único que tenemos para saber si nos encontramos en la carretera adecuada. Porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando venimos a la Biblia, si estamos por acá, nos volvemos a meter otra vez. Si andamos por allá, la Biblia nos vuelve a ubicar otra vez, mientras le hagamos caso y la obedezcamos. Pero si seguimos insistiendo, no quiero ni pensar, ¿verdad?, cómo han terminado. Conozco muchísimos amigos míos, pastores también, misioneros inclusive, de otros años y de otros países, que no se imaginan cómo terminaron. Cuando Dios les habló 1 y 2 y 3 veces, cerraron sus oídos, determinas no obedecer. Dice Romanos 1, entonces Dios te entrega, te empuja para que toques fondo más rápido. ¿Quieres dinero? Te voy a dar, Pancho, todo el dinero que tú quieras. Pero cuando tengas esos millones que tú crees que te van a hacer feliz, vas a descubrir que son los que te van a hundir. Y cuando los tengas, hasta de tu mamá te vas a olvidar. Porque así es el dinero de engañoso. ¿Que quieres seguir siendo homosexual? Yo te quise cambiar, no hay ningún problema. Te empujo para que toques fondo. Tú quieres seguir engañando a tu esposa y no quieres entender. Te empujo para que toques fondo, para que te vayas con esa muchacha. Cuando la tengas vas a sufrir lo inédito, lo inexplicable, aquello que nunca te imaginaste que te iba a pasar. Porque el que peca nunca sabe que el pecado te llevará más lejos de lo que pensaste que te iba a llevar. El que peca nunca pensó que el pecado lo iba a llevar tan lejos y tan apartado de Dios, como Dios te puede decir en esta mañana: qué lejos estás de mí. Satellites hang like runes across the silent dunes of rusted stars. We chased horizons held in silver jars. Dust trails whispered of forgotten years, etched in the bones of old frontier engineers. And every step on that metallic sand echoed the promise of a world unplanned. Cinder moons of the old frontier, burning with the ghosts of pioneers. Through the cosmic wind we carved our way, light into my
a shattered dawn, a city forged where gravity had withdrawn. Its molten halls still hum with fading light, guarding tales of rebels who outlasted night. Through fractured domes we carried our resolve, learning how forgotten dreams evolve. And in the static of the astral air, we felt the spark of something waiting there. Cinder moons of the old frontier, burning with the ghosts of pioneers. Through the cosmic wind we carved our way, lighting tomorrow from the ash of yesterday. Cinder moons, guiding us where the wandering hearts appear. Let the stardust mend the cracks the journey made. Let the orbit cleanse the shadows we portrayed. For every ember drifting in the sphere becomes a lantern for the ones who steer. Cinder moons of the old frontier, rising like a vow that time keeps near. Through the void we roam but never disappear. Our fire lives in every frontier.